damos gracias al Señor por ese hermoso y delicioso almuerzo. Amén. Vamos a continuar con nuestra segunda parte del tema del plan de Dios para la pareja. En esta segunda parte vamos a estar viendo y analizando acerca de matrimonio, errores, divorcio, adulterio, consecuencias. Vamos a estar tocando tópicos muy interesantes. Así que, como siempre, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos siga ayudando para que todo lo que estamos estudiando el día de hoy se convierta en una práctica para nosotros y que ese conocimiento nos ayude a instruir a los demás. Dice la palabra que lo que nosotros tenemos son dones, pero no para nosotros, sino para los demás. Así que el propósito de Dios es que esto lo conozcamos para practicarlo y para compartirlo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias, oh mi Dios, por esta primera sección que tú nos diste, Señor. Gracias por la comunión entre los hermanos hoy en tu santo día. Gracias, Padre, porque estamos contentos al estar aquí reunidos estudiando tu palabra, mirando, Señor, cómo tú poco a poco restauras, oh Señor, todas las cosas que han estado mal en nuestra vida y que sabemos que tú nos has de llevar a la perfección, a llevarnos, Señor, a ese nivel en donde por fin, Señor, podremos regresar al plan original. Quédate con nosotros, oh Padre mío, y que todo lo que nuevamente se va a estudiar, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Que nuestras mentes sean impactadas, Señor, por el conocimiento y que podamos de la misma forma, Señor, guardarlo para la próxima persona que lo necesite escuchar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero empezar haciéndoles un pequeño diagrama, una idea. Estábamos hablando de la pareja hebrea y el día en que ellos se presentaban delante de Dios para ya que Dios uniera sus vidas como un matrimonio. Decíamos que lo próximo era regresar al campamento, presentarse delante de Aarón, dejarle saber que ya estaban casados oficialmente delante de Dios y que ahora él los presentaba al pueblo como una pareja, dándole su bendición. Había un ritual muy interesante y ese ritual era que ese día, cuando se presentaba la pareja ante la tribu, el hombre tenía que hacer algo. Y era que él tenía que construir un arco, llamémoslo así, un arco con madera, con ramas. Eso se conoce como la jupá. Tenía un propósito, hay un simbolismo muy interesante. Y era que ese arco representaba la fortaleza de él en la relación. Él tenía que ser la fuerza de la relación. Y lo próximo era que la esposa, ella tenía que venir y decorar ese arco que él había hecho con ramas, con flores, hacer la decoración a gusto de ella. ¿Qué significaba esto? Esto significa, dentro del simbolismo de la relación, que el fundamento de la relación, la cabeza de la relación era él. Y el adorno, el consejo prudente, iba a ser ella. Eso simbolizaba ese ritual, ¿tú ves? Entre ellos dos. Dios escogió los símbolos para enseñarle al pueblo. Y hay muchos símbolos más que vamos a comentar y en otra oportunidad también hablaremos. Pero vamos a continuar y vamos a entrar ahora en un terreno más interesante todavía y más serio, que son los problemas a la hora de escoger y problemas ya dentro de la relación. Así que vamos a continuar con esta cita en el Hogar Cristiano, página 54, una cita muy pero muy importante.
Dios prohíbe a los creyentes que se casen con incrédulos. Y no solo prohíbe, es pecado. Si un hijo de Dios a sabiendas se conoce con o se quiere casar con alguien que no es de su profesión de fe. Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios. Pero con demasiada frecuencia, el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no sanciona. Esa es la interpretación. En el original, en realidad, en inglés es que Dios no bendice. Por esta causa, muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuchen, mis hermanos, Dios no está en esa relación. Murieron sus aspiraciones nobles y Satanás los sujeta en su red por una cadena de circunstancias. Los que son dominados por la pasión y por el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida, y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. Como mencionábamos en el almuerzo, tristemente, cuando tú juntas a un converso y a un creyente, es más fácil que el creyente termine creyendo lo que el inconverso cree. Las amistades afectan. Con quien nos relacionamos afectan. Y en las relaciones es más. Con cuántas buenas intenciones tal vez alguien ha dicho, mira, voy a casarme con esta persona y así lo voy a llevar a los pies de Cristo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Dios tiene ya preparada una persona para ti, en la cual con tu misma fe, como vimos en la primera sección, con tus mismas características, para que tú no pases, como dice aquí, por ese proceso doloroso. Entonces, aún dentro del cristianismo, vemos esa tendencia del mundo de querer unirse o querer ver que las parejas se quieren unir con un inconverso, con una persona del mundo. Y decir simplemente después, no, yo lo voy a convencer o yo lo voy a traer o él cambiará. Un grave error. Porque ya vimos que Dios tiene una manera de trabajar, y esa manera de trabajar es un Dios de orden. Él nos va a llevar precisamente donde no tengamos que llevar precisamente por ese proceso. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos, donde en otra ocasión vamos a ver. Mencionábamos en la primera sección Rahab. Yo les pregunto, Rahab llegó a casarse con uno de los príncipes de Israel, ¿se acuerdan? Con Salmón. ¿Qué tenía bueno que ofrecer a Rahab? A Salmón. Una mujer de la calle, aparentemente, una mujer de la calle, ¿verdad? Prostituta toda su vida. ¿Qué podía recibir Salmón de Rahab? En la Biblia, mis queridos hermanos, hay una promesa que me aferro yo a ella. Y dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Y algo nuevo no se parece a lo antiguo. Rahab, su vida, Rahab llegó a ser una mujer nueva para Salmón.
Y por eso es que inclusive dentro de la genealogía de Jesús aparece Rahab. Porque a Dios le ha placido demostrar que Él puede hacer las cosas nuevas. Amén. Y tomó lo peor, una ramera, para demostrar que puede convertirse en una hija de Dios. Pero también le dio el hombre adecuado, un hombre sin prejuicios. Porque Salmón podía decir, pero esta, no voy a unir yo con esta que ha sido ramera. El pueblo va a hablar. ¿Ustedes creen que el pueblo no hablaba los primeros días de él? Oh, sí. De que se había juntado, se había unido precisamente con una ramera. ¿Ustedes creen que la gran mayoría no seguía viendo a Rahab como una ramera? Claro que sí. Mis hermanos, en las cosas de Dios, y Pablo no se equivoca cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, yo no puedo creer entonces que Dios me puede llevar a la perfección, a cambiar carácter. Porque ¿qué es lo que el mundo dice? El mundo dice, es que así soy yo. Y así me voy a quedar. Inclusive, Dios sabe cómo soy yo, dice la gente. No. Dios sabe cómo tú eres, pero así tú no vas a ir al reino de los cielos. Dios espera de nosotros tener ese proceso nuevo de restauración. Y en otra cita, otra oportunidad se las compartiremos. Dice la inspiración que Salmón encontró la mujer que Dios tenía para él en Rahab. Amén. Wow. ¿Qué les parece? Pero tuvo que Rahab pasar por años de prostitución, por años en un país lejano. Ese no era el plan de Dios. Pero Rahab hizo algo, que es lo que tenemos que hacer tú y yo. Rahab se arrepintió de todo corazón y aceptó a Dios. Amén. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces ya Dios puede retomar otra vez el plan de Él de llevarnos a la felicidad. Ya ella estaba lista, había tomado su decisión. Sabía que ahora iba a servirle a Dios de Israel. Entonces ahora Dios sí puede unir nuevamente esas vidas y llevarlos al plan original. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios tiene un plan, pero es de nosotros asegurarnos que ese plan se lleve a cabo. Tenemos una parte que hacer en ese plan. Así como Adán y Eva tenían una parte que hacer, y ya vamos a ir para ahí. Pero con demasiada frecuencia, dice, ese corazón inconverso sigue sus propios deseos y contrae casamientos que Dios no sanciona o Dios no bendice. Por esa causa, dice que muchos viven sin esperanza en este mundo, dominados por la pasión, y tienen que cosechar una mies muy amarga en esta vida. Esa es la mies de Rahab. Los años de equivocación, los años de sufrimiento, los años de haber estado lejos del plan de Dios. Y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. ¿Saben ustedes por qué, mis hermanos? Porque cuando las uniones no son correctas, cuando las amistades no son las correctas, corre el peligro de que podamos dejar de ser lo que Dios quiere y cambiemos. ¿Las personas cambian de carácter? Sí, claro que sí. ¿Las amistades malas influyen precisamente en la manera de pensar y de actuar de las demás personas? Sí, tristemente sí. Por eso es el gran cuidado que debemos de tener. Cuando nosotros hablamos acerca del matrimonio, vamos a ir a la parte que nos interesa en esta segunda parte, que es la definición que Jesús da acerca de matrimonio. Ya vimos que en una ocasión los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, bueno, mira, es lícito las cartas de divorcio, es lícito esto que Moisés estaba dando. Y Jesús dijo, bueno, mira,
eso lo dio por la dureza de vuestros corazones. Ya ustedes saben la historia. Dice, pero en el principio eso no era así. Además de eso, Jesús aclaró que el único hecho que puede deshacer una unión matrimonial, ¿cuál fue la que él dijo? El adulterio, la fornicación. Ahora, aquí viene una gran pregunta. ¿Qué es adulterio o fornicación? Porque hoy en día, hasta en la propia iglesia, no hemos entendido ni siquiera ese término. Adulterio viene de la palabra adulterar, que es cambiar, reemplazar, mentir, poner en lugar de. Eso es adulterio. Ahora, Jesús dijo que la única razón para deshacer un matrimonio es el adulterio. Y muchos se han malinterpretado en esta frase para decir que tanto el hombre o la mujer tienen que soportar lo que sea, porque hasta que su pareja no le sea infiel en la cama, tienen que aguantar esa relación. Eso es lo que la gran mayoría enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña, ni el espíritu de profecía. Yo les pregunto, ¿la ley de Dios es literal o es espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Es espiritual? Jesús dijo en una ocasión, habéis oído que la ley dice no matarás. Pero si vosotros decís a vuestro hermano fatuo o tonto, dice, ya lo habéis asesinado. O sea, la ley es espiritual, no es solamente literal. Quiere decir que si él aplicó eso para un mandamiento, todos los mandamientos tienen una implicación espiritual. El sábado, todos los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, todos tienen un aspecto espiritual, no solamente literal. Vamos a poner un ejemplo. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo, pues, o ésta pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración. Ahora, ¿qué es adulterio? Ya mencionamos que adulterio es cambiar. No se refiere solamente al acto físico. Vamos a ver cómo ella amplía un poquito más esto acerca del adulterio. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y de pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, pero ahora nótese la frase que ella utiliza, ya no utiliza la frase adulterio. Ella dice, ahora, dice, el casamiento dice, no se puede disolver excepto por la infidelidad a los votos matrimoniales. Mira cómo ella lo amplía ahora un poquito más. Ahora, la próxima pregunta que nos hacemos nosotros es, entonces, ¿cuáles son los votos matrimoniales? ¿Viste? Empezamos con adulterio, ahora ella menciona, el adulterio es infidelidad a los votos matrimoniales, y entonces ahora necesitamos saber cuáles son los votos matrimoniales. Consejos para la iglesia dice, Satanás está siempre listo para obtener ventajas cuando se presenta cualquier divergencia y al influir sobre los rasgos de carácter censurables hereditarios que haya en el esposo o en la esposa. Procurará enajenar a quienes se unieron sus intereses en un pacto solemne delante de Dios. Nótese, nuevamente ella vuelve y le dice, el pacto es delante de Dios. Por sus votos matrimoniales, y aquí vamos a leer los votos matrimoniales, dice, prometieron ser como uno solo.
al convenir a la esposa en amar y obedecer a su esposo, y en amarla a ella y protegerla. Entonces, ¿cuáles son los votos matrimoniales? Para la mujer es obedecer y amar a su esposo. Y para él es amarla y protegerla. Nótese que en ese tiempo se daba por un hecho que el acto sexual obviamente rompía los lazos matrimoniales. Por eso es que ni siquiera ella lo menciona, porque era algo obvio. Ahora, nótese las características, porque esta parte es importante. Pablo dijo, las mujeres estén sujetas a sus maridos, como la iglesia debe estar sujeta ¿a quién? Cristo. A Cristo. Ahora, yo les pregunto, si la iglesia no está sujeta a Cristo, eso es adulterio. Eso es adulterio. ¿Es motivo de divorcio? Sí, es motivo de divorcio. Y ya lo vamos a ver en una cita. Así que el adulterio no es simplemente el acto físico de engaño, el acto sexual, sino que es el abuso, la usurpación de esos dos requisitos en uno de los dos, que es en la mujer amar y obedecer. La mujer no es cabeza. Por eso es que se le dice a ella obedecer a su esposo. Ahora, la iglesia tiene que serle fiel a Cristo porque Cristo es fiel. Porque Cristo no falla. Yo les pregunto, entonces, ¿será que la mujer tiene que ser fiel a su cónyuge si su cónyuge no es fiel? Ahí se rompe el voto matrimonial. Ahí se rompe esa unión. Si ambos obedecen a la ley de Dios, el demonio de la disensión se mantendrá alejado de la familia y no habrá división de intereses, ni se permitirá enajenamiento alguno de los afectos. ¿Cuál es el problema del día de hoy, mis queridos hermanos? Bueno, que la mujer ha tomado las atribuciones del hombre y el hombre ha cambiado también las atribuciones que le tocaba a él. Ahí es donde ha venido precisamente este problema. En los tiempos de Pablo surgió una revolución feminista también en la iglesia romana. Y esa costumbre romana, las mujeres, hay una frase que es muy común hoy en día, que es las mujeres empoderándose de la sociedad. Ahora venían con intenciones precisamente diferentes a la iglesia. Y ahí es cuando Pablo le dijo, no le permito a la mujer enseñar. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? ¿A que la mujer no puede hablar? ¿A que la mujer no puede ser maestra? De eso no está hablando Pablo. Que la mujer no puede ser evangelista. A lo que Pablo se está refiriendo es que la autoridad eclesiástica, el cargo, ha sido concebido, ha sido dado precisamente a los hombres, no a las mujeres. Al igual que la relación matrimonial. La bendición de Dios es para que el hombre proteja y ame a su esposa y la esposa pueda amar y obedecer a su esposo. Mis hermanos, no hay otro. Esa es la posición que Dios ha dado. Eva fue hecha ayuda idónea para Adán. ¿Quién le puso el nombre a Eva? ¿Dios o Adán? Adán. Adán fue quien le puso el nombre a Eva. ¿Y qué significa eso? Autoridad. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos hijos, nosotros le ponemos el nombre a nuestros hijos. ¿Por qué? Para significado, sí. Significa algo. Claro que significa algo. Significa que es de nosotros. Eso es lo que significa. Por eso que le podemos poner nombre.
¿Le puedo poner yo nombre a la hija de Jorge? No. Jorge y su esposa que le ponen nombre. Denota autoridad. ¿Eva era de la misma estatura de Adán? No. Dice la inspiración que Eva le llegaba aquí, a los hombros. ¿Quién fue coronado como representante de este mundo? ¿Adán o Eva? Adán. Adán era el responsable aquí. Y por eso es que cuando Eva come del fruto prohibido, todo sigue igual. Porque el responsable todavía no había pecado. Cuando ella regresa a Adán y él, a sabiendas de lo malo que ella había hecho, a sabiendas de eso, come del fruto prohibido, ahora sí, el que tenía la responsabilidad se hizo culpable. ¿A quién culpó Dios? ¿A Adán o a Eva? El responsable era Adán. El pastor mencionaba en los concilios. ¿Quién iba en los concilios? Los concilios iba el representante. En una de las citas del Espíritu de Profecía dice que una de las escenas hermosas donde nosotros veremos será al Hijo de Dios, a Jesús, devolverle la corona que le pertenece a Adán como representante de esta tierra. Adán nuevamente va a... En este tiempo, el representante, el príncipe, es Jesús. Pero Jesús le devolverá esa corona a Adán en el cielo. ¿Tú ves? Entonces, ahora, porque Eva tenía funciones diferentes, ¿ella se sentía mal o menospreciada? Claro que no. Ella se sentía, dice, amada. Amada tenía que sentirse. Por eso dice, si ambos obedecen la ley de Dios, el plan de Dios, la disensión se iba a mantener alejado de la familia y no había a haber divisiones ni intereses, ni se iba a permitir enajenamiento alguno de los afectos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día hay matrimonios que ante los ojos de Dios no están casados. Y hay divorcios que ante los ojos de Dios no están divorciados tampoco. Miramos cómo ella lo dice. Dice, a la vista de Dios siguen casados aunque divorciados. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no está divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Entonces ella se refiere a una hermana. Dice, vi que la hermana, que fue quien escribió la carta, no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre, pero si ella o cualquier mujer obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Ya hablamos acerca de que el adulterio no es solamente el hecho de acostarse físicamente con otra persona, sino el hecho de irrespetar precisamente a un punto sin medida a tu pareja. Los golpes, los abusos son adulterios. El hecho de que dejes de ser la persona de ayuda idónea o de fidelidad precisamente para esa persona, eso es motivo de divorcio ante los ojos de Dios. Dice ella, cada persona debe tener precisamente el cuidado de saber si su caso en particular aplica o no aplica precisamente para esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la incompatibilidad de caracteres no es motivo de divorcio.
que dos personas no se lleven bien no es motivo de divorcio. Tiene que ser algo más. Tiene que haber consecuencias. Y dice ella, al punto donde inclusive la salvación de la otra persona se pone en juego. Ella misma, le mencionaba yo en la primera parte, que ella misma en varias ocasiones aconsejó la separación. Y vamos a leer un par de citas. Porque la vida espiritual de la persona estaba en juego. Se iba a perder si se mantenía en esa relación. Así que quiero mostrarles un caso muy, que nunca lo pensamos, pero es el caso más práctico que hay en la Biblia para explicar el término adulterio. Yo les pregunto, cuando Eva falló en el Edén, ¿ella cometió adulterio? Sí. Ok, si ustedes me dicen que sí, entonces yo puedo decir que si ella cometió adulterio, entonces Adán podía haberse casado con otra, yo le podía haber dado a otra mujer, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que dice la inspiración. Dice ella, Adán lamentó que Eva se hubiese apartado de su lado, pero ya todo estaba hecho. Debía separarse de aquella cuya compañía tanto amaba. ¿Cómo podía permitirlo? Su amor por Eva era intenso y totalmente desanimado, resolvió compartir su suerte. Razonaba que Eva era parte de sí mismo. ¿Era parte de sí mismo Eva? Sí, ya estudiamos eso en la primera parte. Era su otro yo. Habíamos estudiado, ¿verdad? Entonces, y si ella debía morir, moriría con ella. Mira a la manera de pensar que llegó él. Dice, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Le faltaba fe en su misericordioso y benevolente Creador. No se le ocurrió que Dios, que lo había creado del polvo de la tierra para hacer de él un ser viviente y hermoso, y había creado a Eva para que fuese su compañía, la podía reemplazar. ¿Qué era lo que iba a suceder si Adán se hubiera mantenido firme y no peca? Dios iba a darle a Adán otra compañera. Y Eva iba a desaparecer. Interesante, ¿verdad? Porque Eva cometió adulterio. Eva adulteró contra la ley de Dios. Eva adulteró contra su esposo porque se alejó de él. ¿Se dan cuenta? El adulterio no es simplemente, como el mundo nos lo ha pintado, como un acto sexual. No, es más allá. E inclusive, el mismo Jesús dijo, todo aquel que mira impropiamente a una mujer, ¿qué dijo él? Ya adulteró. Y sin tocarla, y ya adulteró. La ley es espiritual. ¿Se dan cuenta? Dios podía reemplazar a Eva. Podía darle otra. Después de todo, pensaba Adán, ¿no podrían acaso ser correctas las palabras de esa sabia serpiente? Allí estaba Eva ante él, tan encantadora y tan hermosa, y aparentemente tan inocente como antes de desobedecer. Manifestaba mayor amor por él que antes. Mis hermanos, Satanás tiene las suyas. Dice que más cariñosa se hacía Eva ahora, porque había pecado. Y como consecuencia del fruto que había comido, o sea, que todo eso había sido bueno gracias al fruto que ella había comido, pero Adán sabía que ella había hecho mal. No vio en ella las señales de muerte. Eva le había hablado de la feliz influencia del fruto, de su ardiente amor por él,
y decidió afrontar las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió rápidamente, y al igual que Eva, no sintió inmediatamente sus efectos perjudiciales. Dice que lo primero que Adán se dio cuenta después de comer es que estaban desnudos. Habían perdido las vestiduras de luz que ellos tenían. Pero tenía que comer Adán, quien era el responsable del Edén. Así que Dios estaba dispuesto a reemplazar a Eva. Y aquí viene un dato muy interesante. Nosotros durante el milenio, nosotros recordaremos todo lo que sucedió aquí en la tierra. Todo. Pero una vez acabe el conflicto, la muerte, los impíos, Satanás, todo se ha destruido, mis queridos hermanos, a nosotros nos van a hacer un reset de la memoria. Todo lo malo, angustioso, dañino, todo lo que cause dolor desaparecerá de nuestra mente. Porque no puede haber un cielo y no puede haber una felicidad perfecta si todavía yo estoy extrañando a mi papá, que no está en el cielo, por ejemplo. Eso sería motivo de dolor para siempre. Y eso tiene que desaparecer. Pero durante el milenio, durante el juicio de los impíos, donde toda evidencia tiene que sacar puesta, todavía nosotros tendremos que recordar, llorar. Dice el Espíritu de Profecía que miraremos con nuestros ojos al Hijo de Dios llorar. Porque es necesario que la justicia de Dios sea vindicada. Es necesario que se compruebe que todos los que no están en el cielo es porque ellos mismos decidieron no estar en el cielo. Pero cuando eso acabe, dice que todo lo que puede causar dolor será borrado de nuestra mente. Eso va a desaparecer. ¿Era la mujer perfecta Eva para Adán? Sí. Y eso nos trae hoy en día una gran lección, mis hermanos. Podemos tener a nuestro lado la mujer que Dios quiere que tengamos, pero depende de nosotros tener el éxito en los planes de Dios. Amén. Tenemos una parte que hacer. Y es asegurarnos de cumplir el plan de Dios. Hay normas que seguir en una relación. Hay pautas que seguir en una relación para evitar caer precisamente en esto. ¿Cuál era la pauta para Eva? No te alejes de tu marido. Esa era la pauta. Dice la historia de la redención, tú puedes leer los pasitos de la historia de la redención, que Satanás había estudiado cuidadosamente a Adán y Eva y que él encontró en Eva una oportunidad. No fue Adán, fue en Eva, que él encontró una oportunidad en ella. Porque al ser hermosa, si ustedes leen la historia, lo primero que esa serpiente hace con Eva es agraciarla por todas las facultades que tiene ella, por su hermosura. Dice que la halagó por lo hermosa que ella era. Y ahí creó una conversación. Noten esta cita. Es cierto que la palabra de Dios dice que Dios odia el divorcio. Claro que Dios odia el divorcio. No es algo agradable para Dios. Dios no desea el divorcio. Pero el divorcio, en muchos casos, es lo mejor que puede suceder. Inclusive a Cristo. Mira lo que le pasó a Cristo. Dice, la infidelidad a Cristo de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él la uniera, y al permitir que el apego a las cosas mundanas llenase su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial.
La infidelidad de la iglesia dice que se compara a la infidelidad en el voto matrimonial. El pecado que Israel cometió al apartarse del Señor está representado bajo esta figura. Y el amor maravilloso de Dios que ese pueblo despreció está descrito de modo conmovedor. Te di juramento y entré en pacto contigo. ¿Se casó espiritualmente Jesús con su iglesia, con el pueblo de Israel? Sí. ¿Cómo no? ¿Dónde fue la boda? Vamos a ver. ¿Quién de ustedes sabe dónde fue la boda? Donde se casaron espiritualmente Jesús y el pueblo de Israel. No fue En el monte Sinaí. Ahí mismo. ¿Se acuerdan qué fue lo que Moisés repitió al pueblo? Dice, Dios dice que si ustedes obedecen, que ustedes van a ser su especial tesoro, que nos va a llevar a Canaán, que vamos a ser muy felices y que todo va a ir a la tierra donde fluye la leche y la miel. Y el pueblo dijo, eso haremos. Ahí ocurrió el matrimonio. ¿Cuál era el documento legal? Los 10 mandamientos. Ese fue el documento legal. Los 10 mandamientos. ¿Cuándo se divorció Jesús de Israel? ¿Qué creen ustedes? Al final, cuando salió la última vez del templo. Muy bien. Hubo un momento donde Jesús entró al templo por segunda vez y él les dijo, ¿saben qué? Vuestra casa queda desierta o queda vacía. ¿Saben ustedes cómo se llama eso en términos actuales? Abandono de hogar. Jesús abandonó lo que una vez era su casa. Y dijo, vuestra casa queda desierta. Y ahora si yo les pregunto, ¿y cuándo salió legalmente el divorcio? Cuando después del apedreamiento de Esteban. Cuando se cumplieron la profecía de las 70 semanas. Se decía al profeta Daniel, 70 semanas están sobre tu pueblo. En el año 34, el abogado que Dios utilizó para divorciarse legalmente de Israel, ¿quién fue? Esteban. Esteban fue el representante de Dios. ¿Habían visto alguna vez esto así? No. Bueno, ¿se dan cuenta? Sigue diciendo, fuiste sumamente hermosa y prosperaste hasta llegar a la dignidad real, y salió tu renombre entre las naciones, en atención a tu hermosura, la cual era perfecta, a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti. Mas pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Así como una mujer es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice Jehová. Mujer adúltera, que en vez de tu marido admites a los extraños. Jesús tuvo que divorciarse. ¿Se va a volver a casar? ¿Será que Jesús se va a volver a casar? Con el Israel espiritual. Ok. Entonces, llega el momento donde Jesús dijo, mira, aquí hay que separarnos. Porque es mejor la separación que la apostasía. Y miren lo que hizo Elena White en los tiempos donde ella tenía que dar consejería matrimonial. Ella encontró cualquier cantidad de casos. Ella tiene inclusive un segmento en sus escritos que se llama Cartas para enamorados, tiene secciones especial para madres maltratadas, esposos maltratados, muy interesante, donde ella habla, y quiero compartirles esta primero, que esto está,
Aquí, esta es. Dice ella, la separación es mejor que la apostasía. Dice, el caso de una hermana que le escribe acerca de lo que ella está viviendo. Entonces ella le contesta y dice, lo mejor que él, o sea, el esposo, podría hacer con esa niña o esa mujer aniñada. ¿Cuál es el caso en esta relación? Que resulta que con la persona con quien él se casó es una mujer mimada, que no sabe hacer muchas cosas. Entonces, vean lo que resulta. Entonces, ella le dice, lo mejor que usted podría hacer con esta mujer que es aniñada, dominante e incontrolable, era serio el caso, era serio, dice, es llevarla de vuelta a su madre. Quien la hizo lo que es. Y esta parte es importante, mis hermanos. Nosotros somos responsables de lo que son nuestros hijos. Y tendremos que dar cuenta por eso. Aunque ello podría resultarle doloroso, es lo único que tiene que hacer. De lo contrario, él mismo será arruinado. Su salvación dependía de separarse de esa mujer. Sigue diciendo, espiritualmente y finalmente sacrificado al demonio de la histeria y las fantasías de origen satánico. Satanás asume el control total del temperamento y la voluntad de la señora y los utiliza como un granizo desolador que derriba todo obstáculo. Su esposo ya no puede ayudarla más. Él lo intentó. Noten, él lo intentó. No puede ayudarla más, sino que se está haciendo daño incalculable a sí mismo, negándole a Dios los talentos y la influencia que le ha otorgado. Había empezado a perder sus talentos para con Dios. Dios ha colocado al marido como la cabeza de la familia. Mira cómo ella lo recalca. Y dice, y hasta que la hermana D, le pone la hermana D, no comprenda cuál es su lugar y cuáles son sus deberes como esposa, será mucho mejor que él no mantenga conexión alguna con ella. La esposa tiene que respetarlo y obedecerlo. Y si rehúsa del todo a mantener el compromiso matrimonial, porque ese es el voto matrimonial, acordémonos que ella tenía que prometer que amar y que y obedecer. Si él cumplía también su parte, llegará a constituirse más y más en un deporte de las tentaciones de Satanás. Y si el esposo consiente en mantenerla a su lado, ella lo agotará, terminará en el desánimo y en la incapacidad de servirle al Señor. No tiene la obligación, escuchen esta parte, donde ella dice, él no tiene la obligación de mantener a su lado a alguien que torture su alma de esa manera. ¿Había adulterado ella? Sí. Me fue mostrado que él ya ha perdido algo de su hombría. Hay que dar unas clases entonces para recuperar la autoridad. Así mismo, la autoridad. Se había dejado dominar de ella. Mis hermanos, ¿esto es serio? Dice, me fue mostrado que él ya había perdido algo de su hombría y ha estado recibiendo la influencia y el molde de su mujer. Este matrimonio ha sido una trampa satánica. Dura palabra es esa, no lo discípulos. ¿Qué les parece? Está tremendo, ¿eh? Y todavía nosotros creemos que el adulterio es simplemente una cosa. Y que hay que seguir casado bajo esas circunstancias. Y esa parte es importante porque está así tan fuerte, pero nos esperan más fuertes. Porque vamos a leer más fuerte todavía. Y ya hemos leído, la mujer debe estar sujeta a su marido si su marido está sujeto a Cristo. Ese es el ideal.
se invierten los papeles. Se invierten los papeles. Hoy es la mujer, hoy lo he visto aquí en este país, es la mujer la que domina al hombre. Así y es es. el hombre lo que tiene que hacer, lo que diga la mujer. No solamente lo he visto entre los mundanos, sino estamos hablando que aún dentro de la iglesia, ese nunca ha sido el plan de Dios. Correcto. La mujer dominando al hombre. Así mismo. Mis queridos hermanos, este es el plan de Dios. Esto no es machismo. Esto no es la opinión de un ser humano. No, este es el plan de Dios. Mire qué interesante. ¿Debe una esposa cristiana dejar a un esposo incrédulo? Acordémonos que cada caso es diferente. Y ella pesaba precisamente las acciones de cada uno. Antes de ella mandar una carta, ella hablaba personalmente con ambos. Y ella se sentaba con ambos para ver cuál era la situación. ¿Tú sabes? Y cuando ella ya había determinado cuál era el problema, entonces escribía y daba la carta. ¿Debe una esposa cristiana dejar a un esposo incrédulo? Dice ella, me han llegado cartas en las cuales ciertas madres me cuentan las pruebas que soportan en su hogar. Y me piden consejo. Uno de estos casos servirá para ilustrar muchos otros. El esposo y padre no es creyente. No tenía la misma fe. Y en todo lo posible dificulta para la madre la educación de sus hijos. Es un hombre profano y grosero que le habla en palabras insultantes y enseña a los hijos a despreciar la autoridad de ella. Escuche. Cuando la madre procura orar con ellos, él entra y hace todo el ruido que pueda. Estalla en maldiciones contra Dios y acumula viles epítetos contra la Biblia. La hermana está tan desalentada que la vida le resulta una carga. ¿Qué bien puede hacer? ¿En qué beneficia a sus hijos la permanencia de ella en el hogar? Ha experimentado un ardiente deseo de realizar una obra en la villa del Señor y se le ha ocurrido que lo mejor podría hacer es dejarse de su familia. Más bien que quedar con ella mientras el esposo y padre enseña constantemente a los hijos a que la desprecien y la desobedezcan. Miren qué clase de conflicto, mis hermanos. Dice ella, en casos tales, mi consejo sería, madres, cualquiera que sean las pruebas que sean llamadas a soportar por la pobreza, las heridas del alma, la intolerancia del esposo y del padre, no abandonéis a vuestros hijos. Ella dice, si quieren que irse, váyanse, pero no dejen a sus hijos ahí, porque se van a perder. No los entreguéis a la influencia de un padre ateo. Vuestra obra consiste en contrarrestar la del padre, que está aparentemente bajo el dominio de Satanás. Duro. Dice ella que si el momento llega, tienes que agarrar a tus hijos e irte de ahí. Porque eso va a traer perdición y pérdida a tus hijos. En este caso específico. Ahora, tenemos otro caso donde todavía la persona con la que ella está dispuesta, no comparte su fe, pero la respeta. Le da la libertad de hacer precisamente conforme a su voluntad. A una esposa muy maltratada. Recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado del esposo. A menos que vea en él cambios decisivos. No agradan al Señor las ideas que Él ha albergado en lo pasado acerca de lo debido a una esposa. Si Él se aferra a sus opiniones anteriores, este es el caso contrario, Él es machista.
Dice, si se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería mejor para usted de lo que fue en el pasado. Él no sabe cómo debe tratar a su esposa. ¿Ves? En ambos casos tenemos lo mismo. Tanto le dice a ella, mira, agarra a los muchachos y vete. Como a este también le dice, mira, lo mejor es irse. Ahí no vas a poder tener felicidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya leímos en la cita que ella menciona que la gran mayoría de estas uniones no fueron sancionadas por Dios. Y por ende, traen precisamente maldición. Traen todo ese tipo de problemas. Y hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de estos temas, nosotros debemos de entender que el propósito de Dios es hacer las cosas nuevas, como decimos, como mencionamos. No importa, escúchenme bien, no importa todo lo que nosotros hemos pasado. Si nosotros nos aferramos a la promesa de que el Señor restaura, el Señor puede cumplir a plenitud lo que Él había destinado para nosotros. Adán y Eva van a regresar al Edén un día, nuevamente. Y van a tener una segunda oportunidad. Al igual que nosotros, que salimos. Depende de nosotros poder llevar a cabo con éxito el plan de Dios. Amén. La mujer no tiene por qué sentirse menos que el hombre, ni el hombre más que la mujer. Dice la palabra, fueron hechos como iguales, con funciones distintas. Iguales con funciones distintas. A los hombres no se nos dio el privilegio de parir, fue a la mujer. Pero de la misma forma, se estableció la cabeza del hogar al hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no queremos aceptar el plan de Dios original. Y es normal, ¿saben ustedes qué es lo más difícil? Que después de relaciones es muy difícil confiar. Después de muchas experiencias es difícil confiar, porque hay daños. Y lo primero que hay en la mente de las personas es que puede volver a pasar lo que ya pasó. Pero yo vuelvo y le repito, mis queridos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no pones de tu parte para cumplir el plan de Dios, dejando atrás los miedos, dejando atrás las opiniones de las personas. Y yo siempre comparo esto. Dios hace algo maravilloso con nosotros. Dice la palabra que Dios toma mis pecados. ¿Y qué hace con mis pecados? Los echa en el fondo de la mar. Ajá. No se acuerda más de ellos. Y no se acuerdan más nunca de ellos. ¿Saben ustedes qué alivio puedo sentir yo al saber que en el cielo yo voy a ver a mi Creador y que Él me perdonó y que Él no se acuerda de todo lo malo que yo hice? Dice que Él no se acordará de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acordándonos de nuestra vida pasada? ¿Por qué no empezamos de cero? Y como les mencionaba, en el caso de la gran mayoría de personas que hemos tenido relaciones con otras personas, si no hay la madurez espiritual, si no hay la humildad y la entrega a Cristo,
dice el Espíritu de profecía, que yo voy a ser culpable a mi presente de mi pasado. Es una mujer plenamente, por eso me gusta el tema de Rahab, y en otra oportunidad lo vamos a hablar más. ¿Podía Rahab confiar plenamente en Salmón, que él no iba a abusar de ella? Tenía que creer Salmón por fe, después de conocer a Rahab, que era la mujer que Dios tenía para él, sin importar su pasado. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Oseas? Sí. El profeta Oseas se le ocurrió la brillante idea un día de preguntarle a Dios que le explicara cómo Él nos amaba. Y el Señor le dijo, yo te voy a explicar. Ve y cásate con una mujer adulta. Ve y busca a Gomer, la prostituta del barrio, y te vas a casar con ella. ¿Cómo? Sí. ¿Tú quieres saber cómo es que yo los amo a ustedes? Ve y cásate con ella. Tal vez pensaría al inicio, o sea, no, ahora que ella viene, por lo menos me la va a cambiar seguro, ahora sí se va a quedar queditica y ya se va a portar bien. A la semana se le escapó. Una, otra y otra. ¿Y saben ustedes lo que yo le decía a Oseas? Ve y búscala. Ella es tu mujer. Así nos ama Dios a nosotros. Nosotros somos esa prostituta que una y otra vez engañamos al Señor y que Él nos busca. Mis queridos hermanos, Dios no ha cambiado su plan ni para el hombre ni para la mujer. La promesa, la felicidad, las bendiciones, todas están ahí. Dios lo que está esperando es que por fe tú quieras llevar a cabo su plan. Amén. Eso es lo que Dios está esperando nada más. A Dios no le interesa si tú has sufrido toda tu vida, si te han engañado, si te han maltratado. Esas son las consecuencias de tu pasado. Pero ahora en Cristo, Dios te dice, yo te doy la promesa, ahí está. Tú puedes ser feliz plenamente. Pero tienes que tener ¿qué? ¿Qué tienes que tener? Fe. Fe. ¿Y fe es qué? La certeza de qué? De lo que no se ve. Eso quiere decir que yo voy a tener que hacer por fe, dejar mis miedos, dejar mis temores, dejar los comentarios. ¿Tú crees que el mundo, que las amistades y el mundo no te van a dar consejos para que todo... Claro, si esa es la obra de Satanás. Pero tú por fe tienes que mantenerte ahí. Mis queridos, la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el plan del matrimonio no ha cambiado. Es el mismo. La felicidad es la misma, la que Dios otorga. Pero está en nosotros que podamos llegar precisamente ahí. Hablamos de tener un carácter perfecto, hablamos de llegar a la perfección en Cristo. Bueno, Dios nos regala todavía más. Dios dice, mira, además de un carácter perfecto, puedes llegar con tu compañera perfecta. La historia de Ruth es una historia muy bonita, en otro tiempo lo vamos a mencionar también. En la historia de Ruth vemos todos los pasos que hemos estudiado hoy, están en la historia de Ruth. O sea, lo primero que hizo Ruth para asegurarse el favor de Dios, ¿se acuerdan ustedes cuáles fueron las palabras de ella con Noemí, cuando Noemí quería dejarla allá en Moab? Que ella le dijo, no, yo voy a ir contigo.
Noemí le dijo, no, pero mira, tú eres moabita, quédate aquí, dice, yo voy para allá, yo no tengo ni familia, ya me voy a morir. Y además dice, yo adoro a otro Dios. Y la fe de Ruth llegó a decir lo que Dios espera escuchar de nosotros. Le dijo a Noemí, Noemí, tu Dios será mi Dios. Cuando Ruth dijo eso, ya le estaba esperando un esposo allá. Ya Dios tenía un esposo para Ruth. Pero eso no iba a llegar sin que Ruth primero no dijera, mi Dios será tu Dios, o tu Dios será mi Dios. ¿Se dan cuenta? Somos nosotros los que ponemos impedimentos al plan de Dios. Queremos hacerlo como al mundo. Queremos tener noviazgos como el mundo. Queremos tener aventuras como el mundo. Y no, mis queridos, no es así. Si nosotros supiéramos de lo que nos estamos perdiendo, yo creo que desde hace mucho tiempo haríamos grandes cambios. ¿Hay una felicidad más grande que la de Dios? ¿Puede Satanás, puede el enemigo dar felicidad? No. Mas sin embargo, el Señor nos promete precisamente esa felicidad. En todos los casos que vivimos el día de hoy, vemos ambas situaciones. En cada situación que se termina, hay precisamente la oportunidad de un principio. Ya vimos, a Adán se le iba a dar la oportunidad de una persona nueva. Se le iba a borrar de su mente quién había sido Eva. Y las características de Eva iban a pasar a esa otra persona. Y déjeme explicarle este otro punto. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y resulta que yo me aparto, que yo fallo, Dios quita lo que iba a ser de mí para dárselo a otra persona. Porque yo desprecié precisamente ese don de Dios. Dios lo quita de mí y se lo da a otra persona. Entonces, la otra persona va a encontrar su pareja ideal, va a encontrar el amor que Dios tiene para su vida, pero ya no en mí, porque yo lo desprecié, sino en otra persona. Eso es lo que Dios iba a hacer con Adán. La misericordia de Dios todavía nos da precisamente para eso. Así que, mis queridos hermanos, espero que en estas dos presentaciones podamos haber entendido lo que Dios quiere de nosotros como pareja. Si tú no tienes pareja, aquí está el plan de Dios para que Él te presente la pareja que Dios tiene para ti. Ya vimos que no somos nosotros quien tenemos que escoger, no somos nosotros quien decidimos, no son nuestros ojos que tienen que ver, es Dios quien tiene que traerte la persona adecuada. Amén. Y no solo así, todo en la vida. Es Dios quien tiene que darte tu trabajo, es Dios quien tiene que darte el alimento cada día, es todo. Amén. Es todo. Que el Señor nos ayude y que en esta presentación podamos haber aprendido un poco de la esencia de un Dios que quiere para nosotros una felicidad sin más, una felicidad que no tiene límites. Y como leímos al principio, y en esa oportunidad lo vamos a estudiar con otras citas, yo les mencioné que los que tengan éxito en esta vida, con su ayuda idónea, en el cielo la van a disfrutar más todavía. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Vamos a despedir este hermoso sábado que el Señor nos ha dado. Inclinamos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, no solo por el plan de la salvación, porque además de salvarnos, tú quieres que seamos felices.
Gracias, Señor, porque a ti te place darnos de todo lo tuyo para que nosotros lo disfrutemos. Amén. Es por eso, Señor, que inmerecidamente, Señor, te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho y en todo lo que nos hemos equivocado. Y te pedimos a partir de hoy, Señor, una segunda oportunidad para poder rehacer nuestro pensamiento, nuestra vida, para volver a retomar, Señor, estos conceptos y si hay algo que mejorar, Señor, mejorarlo. Y si hay algo que cambiar, cambiarlo. Ayúdanos, oh Padre, a llevar a ese ideal. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad, porque así te ha placido a ti que fuera. Damos gracias porque en este sábado, Señor, hemos podido estar juntos. Hemos compartido tu palabra, los alimentos. Hemos compartido, Señor, entre hermanos. Nos hemos gozado. Y es por eso, mi Dios, que como pueblo nos humillamos y te agradecemos al saber que tú estás todavía en medio de nosotros. Amén. Que tu Espíritu Santo se mueve, Señor. Porque es Él quien nos lleva a estudiar estas cosas y al darnos cuenta que debemos reconocer que tenemos que cambiar. Gracias por eso. Bendice, Señor, a cada hermano. Bendice a los líderes. Bendice, Padre Santo, a la obra que se está haciendo, mi Dios. Y permítenos que, así como hoy, cada sábado, Señor, podamos estar en tu presencia adorando, alabándote, entre semana preparándonos, haciendo la obra que nos corresponde, mi Dios, y acercándonos cada día más a ti. Dice tu palabra que Enoc aprendió a caminar contigo. Te pedimos también, Señor, que nos enseñes a caminar contigo. Que nos enseñes, Señor, a ser amigos tuyos. Amén. Y poder regocijarnos, Señor, el uno con el otro, en ese santo ambiente, Señor, celestial, donde el enemigo no tiene poder, donde él no puede llegar, donde solamente tú eres quien reina y tú eres, Señor, el que está. Gracias por la esperanza, Señor, de una nueva vida. Gracias por la esperanza del perdón de nuestros pecados. Gracias por la promesa de que tú no te acuerdas, Señor, de todo lo malo que hicimos, que tú nos perdonas. Ayúdanos a no cometer más errores. Y ayúdanos, oh Padre mío, a salvar a los que están afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.